mi colega y amigo Carlos Rojas Feria para poder comentar, ¿no? Tratar de ensayar algunas líneas sobre lo que es su obra, ¿no? Y podríamos más o menos empezar diciendo algo, ¿no? Algo que salta a la vista. En un momento como el nuestro, como el que vive en la historia del Perú, como el que estamos viviendo ahora, el bicentenario, ¿no? 200 años de independencia, hacer una obra como esta, como la que hace, o sea, el texto que plantea y ha venido planteando desde el año 2009, me parece, con Grau, con Manco Inca, Garcilaso, el Taita, y ahora con esta obra que sus propios títulos provocan, ¿no? Libertadores, héroes populares de la independencia. O sea, hacer una obra así acerca, ¿no? Establece muchos nexos entre dos saberes que siempre han sido un poco alejados y divididos: el saber histórico y el saber cotidiano. El saber, pues, de la ciencia social, de los historiadores, investigadores que van al archivo y los documentos y ven toda la vida de los personajes y las sociedades, y lo que las personas en promedio en cualquier sociedad conocen. O sea, ese divorcio que hay entre el saber científico social y el saber cotidiano, ese vacío está siendo reducido por obras como la que se presentan ahora, y eso es un gran aporte en nuestro país, y también es algo, en cierta forma, tiene ciertos peligros, ¿no? Porque evidentemente la historia está asociada ¿a qué? Está asociada al poder. La historia está asociada a quienes están en el poder, a quienes cuestionan el poder, a quienes construyen el poder, a los que critican el poder, y a los que a veces no tienen nada que poder hacer, o sea, a los que realmente creen o sienten que no son parte de esta historia. Entonces, un tipo de obra como el que de texto, de libro que se presenta, de este material educativo que se presenta, nos ayuda a enfrentar eso, a aproximar el conocimiento histórico al conocimiento cotidiano de las personas que viven con nosotros, que no necesariamente han tenido la oportunidad de estudiar historia, pero que se acercan, pues, mediante este tipo de obras al conocimiento más serio. Bueno, esto es parte de la historia también, no sabemos a qué está pasando afuera, pero vamos a concentrarnos en lo de ahora. El segundo punto es el uso de un elemento así, de un texto que tiene un soporte de historieta, es potente. ¿Por qué? Porque la historieta tiene una función ágil, un modelo bien ágil, bien dinámico, bien fluido. Siempre se ha tratado de hacer, digamos, desde el siglo XX hacia aquí, se ha tratado de hacer historieta, pero partiendo en situaciones críticas. Historieta e historia y propaganda política hicieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Superman, la Mujer Maravilla son de los años 30, 40, o sea, eso no es casualidad. Luego ya se empieza a hacer cierto tipo, pues, ya en la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Europa, me refiero a Italia, a un texto que quizás nosotros hemos conocido cuando las personas de mi generación, cuando yo era, pues, muy niño, el siglo pasado, veíamos en las contracarátulas de algunos cuadernos, ¿no? Eso me refiero a ese texto que se llama Héroes en Zapatillas. Héroes en Zapatillas es una obra de editorial Pisani, lo vendía en la librería acá en la Feria Paulinas. Era una obra que hablaba, por ejemplo, de Rómulo y Remo, pero de que la mamá loba de Rómulo y Remo tenía lentes, por ejemplo. Hablaba de que Espartaco vendía Coca-Cola en el Coliseo Romano. O sea, hablaba de cosas que pueden ser atemporales o anacrónicas, que no corresponden al tiempo, pero que refuerzan ideas. Y eso hace la historieta, es muy potente en eso, porque recrea de una forma muy vistosa, muy amigable, muy cercana, muy lúdica, esa realidad. Entonces,
aquí en el Perú hacer ese tipo de obra es un esfuerzo muy importante, ¿no? Y es un elemento muy poderoso, muy potente. La propia historieta está vinculada siempre a hacer un poco el humor, ¿no? La historieta y el humor siempre van a estar vinculadas, relacionadas, y hacer humor con historia en un país como el nuestro, donde a veces la propia realidad uno se asombra, no sabe si es verdad o mentira, ¿no? Hay una palabra aquí que se utiliza y que, ¿no?, aquí en el texto que dice los fake news, ¿no? Nos ponen unas noticias que no sabemos a quién creerle, ¿no? Al editorial de un diario o al meme. Y a veces el meme es más cercano que el editorial del diario. Sin embargo, en parte de la historia del Perú tiene esos matices tragicómicos, ¿no?, que a veces nos pueden confundir.